Que el Estado no tenga dinero es una verdad de perogrullo, pero hace falta reiterar esa afirmación porque las dos únicas maneras que puede tener recursos el Estado es incrementando los impuestos a los contribuyentes o por otro lado solicitando créditos de organismos o de la banca internacional. Esas son las dos únicas maneras que tiene el Estado para cumplir sus compromisos. El costo del Estado paraguayo es de 13.000 millones de dólares anuales y se roba aproximadamente 2.000 millones de dólares. Con que el Estado dejara de robar esa cantidad de 2.000 millones, tendríamos suficientes recursos para todos los problemas que se generan en la actualidad con la reducción del pago de impuestos por varias razones al fisco paraguayo. La senadora Blanca Ovelar del Partido Colorado sugirió formar una comisión para incrementar impuestos. Eso fue lo más original que le salió de sus bocas a los legisladores en los últimos días, cuando en realidad no tendrían que haber echado mano a esto, sino decir vamos a cortar la hemorragia de 2.000 millones de dólares que anualmente se pierde en mal gasto de recursos públicos en diferentes compras de bienes y servicios. O vamos a cortarnos la propia carne, que significa, en vez de tener 350.000 empleados públicos, tengamos 250.000. O en todo caso, digamos a los 350.000 vamos a reducirles el 50% de sus ingresos. De allí vamos a sacar la posibilidad de que ustedes continúen trabajando o cobrando en el Estado, porque no hay manera en que se le pueda decir a la sociedad paraguaya en este momento paguen más impuestos, teniendo un Estado ladrón, incompetente, inútil, flojo y por sobre todo incapaz de hacer frente a sus obligaciones primarias como es la cuestión de la salud y también la de la educación. Debemos hacer un gran cambio, una gran reforma. Lo que se intentó el año pasado fue tranquilizarnos y se entregó una carpetita al presidente de la Cámara de Diputados y presidente de los Colorados Aliana, que jamás ni lo abrió y menos todavía lo estudió. Es la hora de los sacrificios de nuestros administradores. Los contribuyentes ya han puesto demasiado de su parte. La provisión de oxígenos es crítica en los hospitales paraguayos. Aumentaron la cantidad de personas que requieren atención por el COVID y también se ha vuelto en evidencia que la construcción de las últimas generadoras de oxígeno en los hospitales se hizo todo de manera equivocada. Se empezó con el gobierno de Cartes y se continuó con este, y aparentemente todas las fábricas generadoras de oxígeno en nuestros hospitales no sirven, no pueden ser utilizados y hay que comprarlo desde afuera. La empresa que construyó afirma de que la acusación de la doctora Yolanda González, directora del mayor hospital público de este país, el de Itagua, es temeraria la afirmación y que tendría que ser procesada porque ni prendió la fábrica oxigenadora del hospital, lo que me parece también bastante grave afirmar una cosa como esta. La doctora González y su equipo tendría que darnos una respuesta y haber una sanción ejemplar a aquellas empresas que no construyeron, si es así, como debieran la planta generadora de oxígeno, o quienes están detrás de este gran negociado que no para de lucrar, incluso a costa de la vida de las personas. Esta es una cuestión pérfida, una cuestión deleznable, algo que tendríamos que todos los ciudadanos paraguayos repeler con nuestra mayor voz de protesta y nuestra mayor capacidad de repudio. No pueden seguir matando gente, jugando con la vida de las personas simplemente porque están facturando los mismos de siempre, el Estado y sus proveedores favoritos. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. La falta de aplicaciones severas a los que roban la cosa pública hace de que continuemos en las mismas circunstancias como hasta ahora. Se siga creyendo que los derechos adquiridos de muchos funcionarios que no trabajan es una forma pétrea de intentar cambiar absolutamente nada. No se animaron los senadores en volver a foja cero todos los aumentos que concedieron. Le tienen miedo a los sindicatos, le tienen miedo a los empleados suyos, pero no nos tienen miedo. O sea, nosotros que somos los que financiamos estos incrementos absolutamente innecesarios e injustos para este momento, no podemos contentarnos con la cuestión de los derechos adquiridos. Si esos mismos derechos son injustos, pues tendrían que acabar en el tacho de basura.
No puede seguir creyendo la clase gobernante que en contubernio con los sindicatos públicos, votando de manera firme y disciplinada cada vez que hay comicios por el mismo partido que les brinda los privilegios, nosotros los mandantes sigamos perdiendo oportunidades, recursos y capacidad administrativa de ese dinero que bien podría haber apuntalado en otros sectores en donde necesitamos con urgencia. No podemos seguir estando presos de los sindicatos del sector público. Es la hora de liberarnos y para eso necesitamos acabar con los derechos adquiridos.